Piensa por un momento en el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Más de 3.000 millones de ejemplares impresos. Traducido a más de 700 idiomas distintos. Venerado, memorizado y estudiado por miles de millones de personas a lo largo de 20 siglos ininterrumpidos. Y en ese libro hay un vacío. No una contradicción menor. Un vacío real, enorme, difícil de explicar. 18 años de la existencia del hombre que más ha transformado la historia de Occidente. 18 años en los que ese libro, el más leído de todos los tiempos, simplemente no dice nada. Jesús aparece a los 12 años en el Templo de Jerusalén. Está sentado entre los maestros de la ley, los hombres más instruidos de su pueblo, y los deja perplejos con su comprensión. Es una escena breve, cargada de fuerza, que el arte cristiano ha recreado durante siglos en pinturas, esculturas y meditaciones. Y después, desaparece del relato. La próxima vez que los evangelios lo mencionan, tiene 30 años. Está de pie junto a las aguas del río Jordán, aguardando ser bautizado por su primo Juan. Entre esos dos momentos, el texto sagrado guarda un silencio absoluto. ¿Qué sucedió durante esos 18 años? ¿A dónde fue? ¿Qué aprendió? ¿Con quiénes convivió? ¿Qué experiencias convirtieron a aquel niño prodigioso del templo en el hombre que sacudiría los cimientos del mundo conocido? Nadie lo sabe con certeza. Pero existen teorías. Existen textos. Existe evidencia arqueológica. Existen manuscritos que la historia oficial tardó siglos en reconocer. Y existe una respuesta que muy pocos se atreven a considerar en serio. Símbolo de alto voltaje, si estás viendo esto por primera vez, bienvenido. Dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre la manera en que entiendes una de las historias más extraordinarias que se hayan contado jamás. El año es aproximadamente el 6 después de Cristo. Una familia procedente de Galilea emprende el camino hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, la festividad más sagrada del calendario judío. Desde Nazaret hasta la Ciudad Santa hay más de 150 kilómetros de senderos polvorientos que atraviesan colinas de piedra caliza y olivares milenarios. 3 días de marcha bajo el calor implacable del Oriente Próximo, con sandalias de cuero y provisiones cargadas a la espalda. Pero ese viaje era una obligación sagrada. La Torá lo mandaba, y esa familia lo cumplía cada año sin excepción. El padre se llama José, carpintero de oficio, hombre de pocas palabras pero de una presencia que irradia solidez y calma. La madre se llama María, y el hijo que camina entre ambos tiene 12 años y una mirada que parece observar el mundo desde un lugar que los demás no alcanzan a ver. Según el Evangelio de Lucas, el único de los 4 textos canónicos que recoge este episodio, al concluir las celebraciones de la Pascua, la caravana familiar inicia el regreso a Galilea. Pero Jesús no está con ellos. ¿Cómo fue posible que no lo notaran? Para entenderlo, hay que comprender cómo funcionaban las caravanas de aquella época. Las familias nunca viajaban en solitario. Se unían a grandes grupos de viajeros procedentes del mismo pueblo o región, a veces decenas o incluso centenares de personas. Los hombres caminaban juntos en la vanguardia, las mujeres agrupadas en la retaguardia. Los jóvenes y adolescentes se distribuían libremente entre ambos grupos según su edad y temperamento. José daba por sentado que Jesús iba con María. María asumía que iba con José. Así transcurrió un día entero de camino sin que nadie lo buscara. Cuando cayeron en la cuenta del error, sus padres deshicieron el camino hasta Jerusalén y lo hallaron en el templo. No estaba perdido entre las callejuelas de la ciudad. No lloraba asustado en algún rincón. Estaba sentado en el centro del atrio, rodeado de los doctores de la ley más respetados de Israel, escuchándolos con atención, planteándoles preguntas y respondiéndoles con una claridad y una profundidad que dejaba sin palabras a todos los presentes. Lucas escribe que quienes lo escuchaban quedaban asombrados ante su inteligencia y sus respuestas. María, entre el alivio y la incomprensión, le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Y Jesús responde algo que ha sido interpretado y debatido durante 20 siglos. ¿No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Después de eso, el texto indica que regresó con sus padres a Nazaret y que les obedecía. Y Lucas cierra ese capítulo de la vida de Jesús con una única frase, tan escueta que casi parece un descuido del escritor. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Eso es todo.
18 años de una vida entera, resumidos en 14 palabras. ¿Fue un olvido? ¿Una omisión deliberada? ¿O es que nadie, ni siquiera los propios evangelistas, tenía acceso a lo que realmente ocurrió durante ese largo periodo? La respuesta cambia según a quien se le pregunte, porque hay quienes sostienen, con argumentos sólidos, que esos 18 años Jesús no los pasó en Galilea, que viajó muy lejos, a lugares que en el siglo I eran literalmente los confines del mundo conocido. Número 1. La teoría de la India. En el año 1887, un periodista y explorador ruso llamado Nikolai Notovich llegó exhausto a un monasterio budista en el norte de la India, en la remota región de Ladakh, cerca de la frontera con el Tíbet. Notovich no tenía intención de detenerse allí. Un accidente durante el cruce de las montañas le había fracturado una pierna, y los monjes del monasterio de Emis lo acogieron mientras se recuperaba. Y durante esas semanas de reposo forzado, entre el olor a mantequilla de yak y el sonido de los cuencos tibetanos, los monjes le mostraron algo que cambiaría su vida y desencadenaría una de las controversias más apasionantes de la historia moderna. Un manuscrito antiguo. Según Notovich, ese texto describía la vida de un sabio extranjero llamado Isa. En árabe y en diversas tradiciones orientales, Isa es una de las formas del nombre Jesús. El texto describía cómo ese joven había llegado a la India siendo adolescente, con apenas 13 años, cómo estudió junto a sacerdotes hindúes y maestros budistas, cómo aprendió los Vedas, cómo predicó entre las clases más humildes, desafiando el sistema de castas, y cómo, tras años de aprendizaje, regresó hacia Occidente. En 1894, Notovich publicó todo esto en un libro, titulado La vida desconocida de Jesucristo. El escándalo fue inmediato. La Iglesia rechazó el libro de forma categórica. Los académicos cuestionaron tanto la existencia del manuscrito como la honestidad del propio Notovich. Y cuando otros investigadores viajaron al monasterio de Emis para buscar el texto, los monjes aseguraron no tener conocimiento de ningún documento semejante. ¿Fabricó Notovich la historia completa? Algunos historiadores están convencidos de ello, pero otros señalan algo incómodo que no puede ignorarse tan fácilmente. Las rutas comerciales entre Palestina y la India no eran un mito. Existían desde siglos antes del nacimiento de Cristo. La ruta de la seda y sus múltiples ramificaciones conectaban de forma continua el Mediterráneo con Persia, la India y los extremos orientales del mundo conocido. Mercancías, ideas, personas y creencias circulaban por esas rutas con una fluidez que hoy a veces olvidamos. Era imposible que un joven de inteligencia extraordinaria, nacido en una región que era encrucijada de civilizaciones, hubiera viajado siguiendo esas rutas? No, no era imposible. Número 2. La teoría del Egipto-la India no es la única dirección hacia la que apuntan los indicios. Hay quienes señalan hacia Egipto. Y aquí, curiosamente, la propia Biblia ofrece un punto de partida. El Evangelio de Mateo relata que José, María y el niño Jesús huyeron a Egipto para escapar de la orden de exterminio que el rey Herodes había dictado contra los menores de 2 años de Belén y sus alrededores. Vivieron allí un tiempo indeterminado, hasta la muerte de Herodes, antes de poder regresar a Israel. La tradición copta, es decir, la de la Iglesia Cristiana de Egipto, una de las comunidades cristianas más antiguas del planeta, ha conservado durante 2000 años una ruta detallada de ese viaje. Aldeas, iglesias construidas sobre lugares de descanso, pozos de agua, árboles milenarios cuya sombra, según la tradición, cobijó a la Sagrada Familia durante su estancia en tierra egipcia. ¿Pudo Jesús haber regresado a Egipto durante sus años de silencio? Alejandría, en el primer siglo de nuestra era, no era simplemente una ciudad grande. Era el centro intelectual más activo y dinámico del mundo mediterráneo. Allí funcionaba la gran biblioteca, el repositorio de conocimiento más ambicioso que la antigüedad había construido jamás. Allí convivían, debatían y se influían mutuamente filósofos griegos, rabinos judíos, sacerdotes egipcios, magos persas y maestros llegados de todos los rincones del mundo conocido. Si alguien joven, hambriento de saber, quería absorber todo lo que el mundo de su tiempo tenía para enseñar, Alejandría era, sin ninguna duda, el lugar. Número 3. Los esenios y los rollos del Mar Muerto. Los esenios eran una comunidad judía de carácter profundamente ascético que habitaba en el desierto de Judea, en las riberas del Mar Muerto, en un lugar llamado Qumrán. Habían abandonado las ciudades, los templos y las sinagogas por convicción religiosa. Vivían en cuevas y construcciones modestas,
renunciaban voluntariamente a las posesiones materiales, estudiaban las Escrituras desde antes del amanecer hasta después del anochecer, practicaban el bautismo ritual como símbolo de purificación interior, compartían todos sus bienes en comunidad y aguardaban con urgencia la llegada de un Mesías que vendría a purificar el mundo. ¿Te resulta familiar? En 1947, un joven pastor beduino buscaba una cabra extraviada entre los acantilados del Mar Muerto. Por casualidad, lanzó una piedra hacia una cueva y escuchó el sonido de algo rompiéndose. Cuando entró a investigar, encontró vasijas de barro selladas con rollos de cuero y papiro cubiertos de escritura hebrea y aramea, escondidos allí durante casi 2000 años. Eran los rollos del Mar Muerto, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, y el más transformador para entender el judaísmo del siglo I y los orígenes del cristianismo. Los rollos confirmaron la existencia y las creencias de los esenios con un nivel de detalle extraordinario. Y varios estudiosos señalaron un conjunto de similitudes difíciles de ignorar entre la teología y las prácticas de esa comunidad y las enseñanzas que Jesús transmitiría décadas después. El bautismo como rito de iniciación espiritual. La vida en comunidad con bienes compartidos. La expectativa del fin de los tiempos y de un juicio final inminente. El rechazo frontal a las autoridades religiosas que habían corrompido la fe auténtica con el poder político. ¿Convivió Jesús con los esenios durante esos 18 años de silencio? ¿Se formó entre ellos? Ningún texto canónico lo afirma. Pero tampoco existe ningún documento que lo descarte de forma concluyente. Número 4. Los evangelios apócrifos. El canon bíblico que conocemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, no cayó del cielo en su forma actual. Fue el resultado de un proceso largo y profundamente político que se extendió durante los 3 primeros siglos del cristianismo. Durante ese periodo circulaban decenas de textos sobre la vida de Jesús, evangelios completos, relatos de milagros, hechos atribuidos a los apóstoles, cartas, visiones. Muchos describían aspectos de la vida de Jesús que los 4 evangelios canónicos no mencionaban. En el año 325 de nuestra era, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino como parte de su proyecto de unificación del imperio bajo el cristianismo, tomó decisiones que definirían para siempre la forma de esa religión. Entre ellas estaba la de determinar qué textos pertenecían a las Sagradas Escrituras y cuáles quedaban fuera. Los que quedaron fuera son conocidos hoy como los Evangelios apócrifos. La palabra apócrifo no significa necesariamente falso ni inventado. En su origen griego significa oculto o reservado. Y algunos de esos textos contienen información sobre los años perdidos que los evangelios canónicos no ofrecen. El Evangelio de la infancia de Tomás, fechado por varios estudiosos en el siglo II, describe a Jesús durante su niñez en Nazaret y lo presenta como un niño de poderes extraordinarios y temperamento a veces imprevisible. Modela 12 gorriones de barro en un día de descanso y, cuando un maestro lo reprende por violar la ley del sábado, Jesús aplaude y los pájaros cobran vida y salen volando. En otra escena, un niño lo empuja por accidente mientras corren y Jesús lo fulmina con la mirada, y el niño cae muerto. Aprende en una escuela local, pero supera tan rápidamente a su maestro que éste termina declarando que es imposible enseñarle nada a ese niño porque ya lo sabe todo. El Evangelio de Felipe, uno de los textos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, en otro hallazgo arqueológico extraordinario del siglo XX, presenta a Jesús dentro de una tradición de conocimiento interior, de iniciación espiritual, de sabiduría que no se recibe únicamente estudiando textos, sino transformándose por dentro. Una tradición que tiene paralelos claros con ciertas corrientes del budismo, con el misticismo judío de la época y con la filosofía hermética que se cultivaba en Alejandría. ¿Aprendió Jesús esa manera de ver el mundo durante sus años perdidos, en algún lugar distante? ¿O esa tradición ya existía en el propio seno del judaísmo del siglo I y él la desarrolló desde dentro, sin necesidad de cruzar ninguna frontera? Número 5. La respuesta que nadie espera. Existe una posibilidad que no aparece en los libros sensacionalistas sobre Jesús, que no genera titulares ni documentales de misterio, que no necesita manuscritos tibetanos ni viajes secretos ni textos prohibidos. Pero que es, quizás, la respuesta más profunda de todas. ¿Y si simplemente se quedó en Nazaret? Nazaret, en el primer siglo de nuestra era, no era la aldea apacible que el arte cristiano posterior imaginó. Era un pueblo pequeño e insignificante. Las excavaciones arqueológicas modernas sugieren que tenía entre 200 y 400 habitantes. Sin relevancia política.
sin mención en los registros históricos romanos ni en los escritos de Flavio Josefo. El Evangelio de Juan lo dice todo con una frase. Cuando Felipe le anuncia a Natanael que el Mesías es de Nazaret, Natanael responde sin vacilar: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Era un pueblo sin historia gloriosa ni instituciones reconocidas. Pero era el hogar de Jesús. Y en ese hogar hay un detalle que los evangelios registran casi de pasada. En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús regresa siendo ya un maestro reconocido, sus vecinos se escandalizan y dicen: ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Carpintero. En griego, la palabra es tecton. Y tecton no se refiere solo al trabajo con madera. Designa a quien trabaja con las manos en la construcción. Albañil, artesano, alguien que levanta casas, fabrica marcos y puertas, repara techos. ¿Aprendió ese oficio de José? Pasó esos 18 años trabajando junto a su padre, labrando madera bajo el sol, cargando piedras, construyendo las casas de sus vecinos y ganando el dinero que su familia necesitaba para subsistir. Hay una corriente teológica dentro del cristianismo, no marginal ni heterodoxa, sino profundamente arraigada, que afirma que eso es exactamente lo que ocurrió, y que ese periodo de vida ordinaria no representa un vacío inexplicable en la historia del Hijo de Dios. Representa precisamente el corazón del mensaje. La encarnación, la idea teológica de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, no significa únicamente que nació de manera milagrosa y resurgió a los 30 años con poderes sobrenaturales. Significa que vivió de verdad, que sudó bajo el sol del verano galileo, que se cansó después de una jornada larga, que aprendió un oficio de la manera más humilde, mirando las manos de su padre y repitiendo cada gesto hasta dominarlo, que probablemente enterró a José, dado que los evangelios no vuelven a mencionarlo después del episodio del templo, que cuidó de su madre como el hijo mayor, que conoció el peso del duelo y el sabor amargo de perder a alguien profundamente amado, que fue vecino, hijo, hermano, amigo y trabajador durante 18 años. Esos 18 años pueden no estar narrados en los evangelios precisamente porque eran años normales, porque eran el tipo de años que ningún historiador del siglo I consideraba dignos de ser registrados. Y a veces lo más profundo se oculta en lo más ordinario. Pero entonces resurge la pregunta que no se deja responder fácilmente. ¿Cómo se explica la transformación? Porque el hombre que aparece en las orillas del Jordán a los 30 años no habla, ni actúa, ni piensa como alguien que haya pasado 2 décadas en una aldea rural. Confronta al poder sin miedo. Cita las Escrituras con una precisión que desconcierta a quienes las estudiaron toda su vida. Habla de un reino invisible con absoluta certeza. Transforma a las personas con una sola mirada. ¿Dónde aprendió todo eso? Tal vez en el desierto, en noches de oración y silencio sin testigos. Tal vez en las sinagogas donde cualquier judío podía estudiar las Escrituras. Tal vez en viajes que ya no podemos rastrear. Tal vez en el dolor de perder a su padre y cargar con una familia entera. Tal vez en el trabajo silencioso de la artesanía, que enseña paciencia y la satisfacción de construir con las propias manos. Tal vez en todas esas cosas al mismo tiempo. Lo que nadie puede rebatir, ni creyentes ni escépticos, es que esos 18 años formaron al ser humano que más profundamente transformó la historia de la civilización occidental. Y el hecho de que no sepamos exactamente cómo fue esa formación no es un defecto de la historia. Es una invitación a seguir preguntando. Hace 2000 años que historiadores, teólogos, arqueólogos y simples curiosos se hacen la misma pregunta. ¿Dónde estaba Jesús entre los 12 y los 30 años? Y la respuesta honesta, la única que resiste el escrutinio del tiempo, sigue siendo la misma: no lo sabemos con certeza. Pero precisamente esa incertidumbre es lo que hace que esta historia siga siendo tan perturbadora, tan fascinante y tan imposible de ignorar.